¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy tenemos el curso de atención educativa para la inclusión. Para acercarnos a este tema tan importante tenemos que situarnos en la realidad que estamos viviendo. Es cierto que esta realidad educativa, la cual es una etapa de disrupción, y que los desafíos que enfrenta el sistema educativo nos muestran lo vulnerable de nuestras instituciones educativas. Frente a un plan de estudios poco adaptables, la inequívoca presencia de la tecnología como reemplazo en las aulas tradicionales y el rol del docente. Y aún más difíciles de superar en circunstancias en que no solo se está perdiendo el aprendizaje, sino también la convivencia estudiantil, el contacto de docente y estudiante, donde las relaciones intrapersonales no se pueden concretar por el distanciamiento social. Aunado a ello, el equipamiento doméstico en los hogares, donde los docentes han tenido que poner en práctica su creatividad para poder desarrollar una clase y continuar con el sistema educativo a distancia. Por medio digital es un gran reto en la educación de lo presencial a lo virtual. Esto es prometedor y preocupante. Prometedor porque se tiene que mejorar cualquier circunstancia presentada. Solo falta garantizar que los recursos económicos, las políticas públicas, las reformas y planes nacionales impacten realmente el modelo educativo. Preocupante porque en la nueva normalidad escolar y los ajustes del equipamiento doméstico para la práctica docente, donde no existe el equilibrio del tiempo de trabajo, las aulas físicas, control directo sobre el grupo, libros de apoyo. Pero esta pandemia ha abierto una forma de trabajar, la utilización de las herramientas tecnológicas, una ubicuidad que ha venido a romper paradigmas. Sin embargo, tenemos que reevaluar los planes, programas y métodos de enseñanza, esa flexibilidad curricular, pero también humana. Ahora la educación puede ser sincrónica y asincrónica, donde el docente es el mediador, es el guía, es el líder democrático de la información. En ese sentido, jóvenes, es muy importante que reflexionemos y nos situemos en la realidad, en el contexto que hoy en día estamos viviendo. Es necesario, ustedes que se están formando y que posteriormente estarán en su centro de trabajo de forma presencial, de forma virtual o híbrida, que lleven todo este contexto de la atención educativa para la inclusión. No solamente visto desde el panorama de infraestructura, donde se tengan los accesos necesarios para que sea una escuela inclusiva. No solamente en eso, es importante, claro que sí, pero muchas veces depende de recursos económicos y en su mayoría estos recursos manejados por instituciones públicas o por el gobierno federal. Eso es otro mecanismo que se tendrá que analizar para poder bajar recursos hacia una escuela. Pero para llegar a eso tenemos que empezar nosotros como docentes en realizar una escuela y un aula principalmente inclusiva, un espacio donde nosotros tengamos esa área de influencia, donde podamos tener ese impacto con esos pequeñitos y donde si detectamos que hay exclusión, identificarla y la mejor forma de trabajarla. En ese sentido, jóvenes, es necesario conocer los aspectos más importantes que no nos deben de llevar a la exclusión, sino a poder hacer un aula inclusiva desde esa flexibilidad curricular, pero también con un currículum más humano, más allegado hacia los pequeñitos, hacia aquellas personas de nivel preescolar que necesitan esa atención y que quizás nosotros, si no somos especialistas en esa área, sí debemos de tener esa visión de cómo enfrentar esos problemas y posibles soluciones en el marco de nuestra competencia. En ese sentido, vamos a hacer la siguiente presentación para ir desarrollando el tema. Permítanme. Continuamos con la presentación, jóvenes, en el programa EMAC. Este programa permite hacer presentaciones digitales. Posteriormente, en otra sesión, vamos a ver el proceso que se llevó a cabo para que de igual forma ustedes vayan practicando
en diferentes programas que se pueden hacer presentaciones, práctica posterior. En ese sentido voy a hacer la presentación a través del Zoom, permítanme, para que pueda compartir pantalla y a su vez también ustedes puedan ir tomando fotos o haciendo sus anotaciones para que después vamos a ver un video en YouTube, el cual habla de una escuela inclusiva y de la experiencia que tiene la docente en este caso sobre una práctica en la escuela, pero con mucho significado humano también. Después del video empezamos a hacer esa retroalimentación de los puntos vistos y también quisiera ver su forma de interpretar todo lo que estamos viendo en este curso. Gracias, permítanme. Continuamos con la presentación. El día de hoy el programa que ocupé fue EMAC. Este programa es un programa en línea. Posteriormente haremos un video tutorial para que puedan ver el proceso de inserción de la información y posteriormente, si les agrada, lo puedan ocupar. Bueno, el curso de hoy, la atención educativa para la inclusión, es un tema relevante, no es nuevo. Sin embargo, debemos de tenerlo en un contexto de trabajo y de la realidad, ya que los organismos internacionales preocupados por los índices que analizan y determinan a nivel mundial, pues hicieron ciertas recomendaciones que la educación inclusiva debe de estar en todos estos países. Tal es el caso que en el año 2015 en la República de Corea, en la región de Incheon, pues se llevó a cabo esta reunión para determinar que sea un elemento esencial dentro de la educación, pero que sea inclusiva. En este sentido, ellos generaron una agenda para el 2030 para estar trabajando sobre los temas de inclusión. Tal es el caso que pues, para México también están esas recomendaciones y tanto es así que ya se ven reflejados dentro de los planes y programas que se tienen hoy en día. ¿Por qué es importante la inclusión? Porque garantiza una educación inclusiva y de equidad, calidad y promoción de oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Eso es la gran importancia que tiene la inclusión, donde pueden tener esos rasgos de equidad y de calidad. También es garantizar una educación de calidad y promover oportunidades permanentes para todos, como se menciona. Dentro de la agenda para el trabajo del 2030 se emanan varios puntos, los cuales hacen referencia de que tienen que tener principalmente el velar por los intereses de las niñas y de todos los niños, que terminen los ciclos de enseñanza primaria, secundaria. Sabemos que hoy en día pues ya es obligatorio desde el nivel básico hasta el superior la educación. Pero estas necesidades que marca el artículo 3 de la Constitución también tienen que estar enmarcadas con la inclusión dentro de la educación. No solamente ver la inclusión desde el aspecto de la infraestructura, sino ir un poco más allá. Es necesario, por supuesto, que dentro de la infraestructura que debe tener una escuela, debe tener las rampas, los accesos tanto para las aulas, para el ingreso a la escuela, para las aulas y para los servicios, que en este caso podrían ser los baños o el área de recreo, ¿no? O los juegos que se tienen. Lamentablemente en la realidad pues es otra, ¿no? Dependiendo de las características de la región y de los recursos y de la matrícula de la escuela, pues pudiera tenerse esas situaciones. En otros casos tiene que ser un trabajo comunitario de tequio, que es lo más loable que hay en una comunidad. Bueno, pero estos lineamientos que marcan los organismos internacionales, pues no está exento México, y como tal también generó sus estrategias, como se le denomina la ENEI, que es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Coloca en el centro del aprendizaje de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes para garantizar el ejercicio del derecho a la educación, independiente de sus capacidades, circunstancias, necesidades y estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Sabemos que cada niño tiene su ritmo y su forma de aprender, y nosotros quizás como docentes en algún momento, sin esa mala intención, quizás podemos hacer una exclusión por el ritmo de trabajo de cada
cada uno o de aprendizaje de cada pequeñito. Entonces tenemos que también tener esa visión de detectar qué problemáticas hay, no solamente en el aspecto físico, también en el aspecto social, emocional, porque muchas de las veces la problemática no se genera en el aula, sino fuera del aula y trae un contexto quizás social, político o religioso. Continuamos, jóvenes, con la siguiente presentación. A continuación les voy a presentar un video de una docente que nos platica su experiencia de trabajo con el tema de la inclusión. Una experiencia fuerte quizás, pero de ahí podemos tomar aspectos muy importantes que nos pueden servir a todos nosotros. Pongamos atención después del video y de lo visto en la primera sesión. Vamos a empezar con algunas preguntas y participación. Cantaban mientras caminaba por el patio de la escuela. Y si mi maestra de primer grado me decía, Tortuguita, ¿cómo no ser el centro de las burlas de mis compañeros? Es que me costaba memorizar las tablas. Entramos a las preguntas y comentarios en este momento de la clase. Me gustaría que me respondiera del tema visto de la primera sesión del curso denominado Atención Educativa para la Inclusión. Dos preguntas. La primera, ¿qué entendiste como inclusión educativa? Y la segunda, ¿crees que es importante la inclusión educativa en los tiempos actuales? Adelante. Bueno, profe, mi primera aportación sobre la primera pregunta es, desde mi punto de vista, es dar oportunidad a los niños que sean diferentes, porque a esa edad los pequeños no discriminan, en enseñarles a ser colaborativos por todos. Somos iguales, muchas de las veces las barreras para la participación las ponemos los adultos. Este es un tema social que se tiene que cambiar. En la segunda pregunta, de acuerdo a lo que usted me preguntó, profe, mi comentario sería, si dejar a un lado la exclusión para hacer aulas inclusivas es una tarea difícil, pero debemos tener la disposición como futuros docentes. Y lo principal, detectar los problemas de inclusión en el aula para diseñar alguna estrategia de trabajo para que todos los pequeños vayan a par en el aprendizaje con la colaboración de los padres de familia y apoyo de otros docentes de la institución. Esa sería mi aportación, profe. Gracias. Ok, efectivamente tenemos que identificar primero la problemática para poder diseñar alguna estrategia y principalmente una posible solución. Agradezco tu comentario y participación. A continuación iniciamos con el proceso de evaluación. Dentro de este programa de Kahoot tenemos la información. Vamos a ver un pequeño video e iniciamos. Todos somos diferentes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión.
Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Ahora continuamos, vamos a hacer conjuntamente las respuestas mismas que ya se presentó y se planteó con los jóvenes. Son 5 pequeñas preguntas. A continuación vamos a conocer el resultado de la evaluación que realizamos en el programa de Kahoot. Aquí principalmente esto nos sirve para ver el avance que se tuvo en cuanto al curso, en cuanto a los jóvenes, la recepción que tuvieron de la información. Fueron, como lo vieron en el video anterior, 5 pequeñas preguntas, pero estas son preguntas específicas que nos pueden servir como docentes para ver en qué podemos ir modificando la información para que sea más digerible, más práctica, y esto nos ayuda para poder hacer una clase más entendible. De 20 participantes que estuvieron en el programita respondiendo sus preguntas, tenemos los resultados finales. Aquí tenemos los participantes que estuvieron activos en el programa. Aquí tenemos 20 y de igual forma el programa nos arroja los resultados en sus respuestas de cada uno de ellos. Aquí tenemos a los alumnos, a todos ellos registrados, y de la misma forma el total de sus puntos. Los colores en verde significan que fueron puntuaciones acertadas. Las rojas fueron las respuestas incorrectas dentro de la primera pregunta que se hizo, que es la inclusión educativa. La segunda, ¿qué organismos internacionales proponen la inclusión?
La tercera, ¿en qué tratado internacional se instaura la inclusión educativa? Cuarta, ¿en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de la inclusión educativa? Y número 5 y última, nombre de la Estrategia Nacional para la Inclusión. En este sentido, podemos ir revisando cada una de las preguntas si queremos ir de forma más específica, quiénes acertaron, quiénes tuvieron esos errores. Y bueno, esto nos da un parámetro para ir conociendo en qué estatus está el grupo y de qué forma podemos ir trabajando principalmente para que podamos implementar las herramientas necesarias de enseñanza-aprendizaje. Y como les decía a los chicos, a los alumnos, que también estas herramientas que utilizamos para evaluaciones, pues el día de mañana también ellos las pueden ocupar para sus actividades que tengan, ya sea de prácticas profesionales dentro de un jardín, dentro de un centro de trabajo, y por ende pues les puede servir para ir conociendo qué diferentes programas hay y de qué forma lo pueden ir ocupando. Entonces, compañeros, esta fue mi presentación de mi curso. Realmente el tema es muy extenso. Tomamos una parte la cual pues estamos manejándola y exponiéndola de acuerdo a la planeación que presentamos para ese curso, que fue únicamente de 2 horas. Se abarcó unos pequeños temas, sin embargo toda la unidad pues es muy extensa. De mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Hasta luego.